Buenos días, hoy vamos a ver el proceso de restitución democrática en Argentina llevado a cabo durante las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Haremos hincapié en los problemas económicos, políticos y sociales heredados de la última dictadura militar que convirtieron a este proceso de reconstrucción democrática en un proceso difícil y con obstáculos. Por eso, si bien la presidencia de Alfonsín comenzó con un gran apoyo y un gran entusiasmo por parte de la sociedad, veremos que en 1989 debe renunciar antes de hacer el traspaso del mandato presidencial. Para ver estas dos presidencias haremos referencia al último capítulo de Ciurán y Lobato que tenemos en el cronograma, que se llama El retorno de la democracia. El gran desafío al que se enfrenta Alfonsín cuando gana las elecciones en 1983 es cómo construir una democracia en un país en el que la legitimidad democrática era una problemática permanente. Como ya hemos mencionado en las clases anteriores, desde 1930, que es el año en el cual se produce el primer golpe de Estado de la historia argentina, y hasta el fin de la última dictadura militar, fueron años de democracias entrecortadas, de alternancia entre momentos de legitimidad e ilegitimidad, y por lo tanto no se llegó a consolidar en los ciudadanos confianza en la Constitución Nacional y en el sistema democrático. Entonces, el desafío de Alfonsín fue reconstruir la democracia, recuperar la confianza en el sistema democrático por parte de la población y, a la vez, desde el punto de vista económico, debe adecuarse a las exigencias de reestructuración económica mundial. Es decir, debe reconstruir la democracia, recuperar la fe en la democracia por parte de la población, además solucionar problemas económicos heredados de la dictadura y todo eso en un contexto mundial de reestructuración económica. Recordemos que desde 1973, con la crisis del petróleo, entra en crisis también el keynesianismo como sistema de ideas y se consolida el neoliberalismo. Es importante tener en cuenta este marco internacional para analizar tanto la presidencia de Alfonsín como la presidencia de Menem. Antes de comenzar a profundizar en la presidencia de Alfonsín, repasemos algunos de los conceptos fundamentales que vimos la clase pasada. El objetivo de los militares que llevaron a cabo el golpe de 1976, además de la lucha contra la subversión y del exterminio de la guerrilla, era reformar la política en Argentina, a partir de la conjunción del poder cívico y militar. También querían imponer un proyecto económico impulsado por Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de Videla, y cuyo proyecto promovía, por un lado, la reducción de la intervención estatal en la economía, la desindustrialización, también como una política de achicamiento del Estado, por considerar que la industria argentina solo podía desarrollarse a través del subsidio estatal, y además el proyecto económico buscaba llevar a cabo una mayor apertura financiera. Entonces, el proyecto económico de Martínez de Hoz tenía que ver con el achicamiento del intervencionismo estatal, la desindustrialización y la apertura financiera. Desde el punto de vista político, uno de los objetivos que se perseguía era acabar con el bipartidismo, un bipartidismo que había caracterizado la historia argentina por lo menos desde la llegada del peronismo. Ese objetivo evidentemente no se logra y queda demostrado en las elecciones de 1983. En esas elecciones nuevamente son dos partidos políticos los que se enfrentan, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Durante la campaña electoral, la gran diferencia entre ambos partidos es que el radicalismo moderniza su discurso, apela a una retórica que reivindica la pacificación social, que reivindica los derechos humanos, la necesidad de conocer el pasado para poder fundar una nueva democracia, pero por su parte, el Partido Justicialista mantiene las consignas confrontativas del estilo patria o imperio y la reivindicación del pasado peronista de los tiempos de Perón y Evita. Luego de 7 años en los que la actividad política había estado prohibida y los gobiernos militares habían diseminado terror en todo el cuerpo social, la campaña de Alfonsín, apelando a la reconstrucción de la democracia y a la pacificación social, tiene mayor cabida en la sociedad. Además, Alfonsín denuncia una alianza entre el sindicalismo y los militares, alegando que Ítalo Luder, el candidato del Partido Justicialista, había apoyado la ley de autoamnistía.
Todo esto sumado a la quema del cajón con el logo de la Unión Cívica Radical en el cierre de campaña del Partido Justicialista, un hecho de violencia que fue muy mal visto por parte de la sociedad. Esto entonces permitió que las elecciones de 1983 fueran las primeras que el radicalismo le ganara al peronismo sin estar el peronismo proscripto. Desde su asunción, Alfonsín deja clara su política de derechos humanos. Por ejemplo, elige como fecha el 10 de diciembre para asumir, ya que es el aniversario del día en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Alfonsín intenta llevar a cabo un programa democrático renovador, atacando varios frentes como los militares, el sindicalismo, la iglesia, y eso le va a traer algunos obstáculos para gobernar, sumados a la incapacidad para resolver las problemáticas económicas heredadas de la dictadura. Por eso, si bien el comienzo de la presidencia de Alfonsín se encuentra marcado por un clima de optimismo, por un clima de esperanza y por un afianzamiento de la democracia participativa, es decir, por un incremento de la participación política en toda la sociedad, esa participación y entusiasmo van declinando a medida que Alfonsín se muestra incapaz, o muestra cierta debilidad en el enfrentamiento hacia los militares y en la resolución de los problemas económicos. Esa voluntad pacifista que muestra Alfonsín desde la campaña electoral y durante los primeros meses de su mandato se puede ver reflejada en la política externa también. Se logra un acuerdo con Chile por el canal de Beagle. Recordemos que la clase pasada habíamos hablado de este conflicto como una antesala de lo que después fue la Guerra de Malvinas. En este conflicto había intervenido Gran Bretaña, fallando a favor de Chile. Y Alfonsín logra llegar a un acuerdo firmado por los dos países, tanto por Chile como por Argentina. También se lleva a cabo un acuerdo de integración entre Argentina y Brasil que funciona como uno de los primeros pasos hacia la formación de lo que luego va a ser el Mercosur. A nivel interno, la cuestión política fue bastante conflictiva. Y si bien Alfonsín primero muestra una actitud de confrontación con ciertos sectores como los militares o el sindicalismo, luego declina en esa confrontación y muestra ciertos signos de debilidad. Esas muestras de debilidad provocan que vaya perdiendo el apoyo social. Con respecto a la cuestión militar, una de las primeras medidas que toma Alfonsín al asumir como presidente fue la derogación de la ley de autoamnistía. El 13 de diciembre, o sea, 3 días después de asumir como presidente, se deroga la ley de autoamnistía que había sido implementada por los militares, y eso permite que puedan comenzar las investigaciones y los juicios. Por lo tanto, lo que muestra Alfonsín desde un primer momento es una actitud confrontativa hacia los militares. Para iniciar las investigaciones se creó mediante un decreto la CONADEP. La CONADEP es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El objetivo de la CONADEP era llevar a cabo la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares durante la última dictadura. La tarea de la CONADEP consistía en recabar información sobre las modalidades y las formas en las que se secuestraba, se torturaba y hasta se desaparecía personas. El método para realizar esta investigación se basó principalmente en testimonios, ya que, como vimos la clase pasada, no había registros oficiales porque una de las características del terrorismo de Estado fue el uso de la fuerza por fuera del marco legal. Por lo tanto, las detenciones no quedaban registradas. La CONADEP no era una organización partidaria, sino que era una organización formada por civiles, algunos representantes de la cultura, como por ejemplo Ernesto Sábato, su presidente. La clase pasada hicimos mención a Ernesto Sábato como un emblema para pensar cómo la dictadura del 76 había comenzado con mucho consenso por parte de la sociedad y ese consenso se iba perdiendo. Ernesto Sábato, al comienzo de la dictadura, se junta a almorzar con Videla en la Casa Rosada y apoya abiertamente al golpe del 76 y luego, con la Restitución Democrática, es el presidente de la organización que se encarga de investigar los crímenes de lesa humanidad. El informe de la CONADEP fue entregado por Sábato a Alfonsín en un acto que se transmitió por cadena nacional. Esa transmisión muestra el lugar que el gobierno le daba a la investigación del pasado para poder llevar a cabo los juicios
y a partir de ahí sí poder construir una democracia de bases sólidas. Un resumen de ese informe fue publicado más tarde en el libro titulado Nunca Más. Tanto la tapa del libro como el momento en el cual Sábato le entrega los informes, los pliegues del informe al presidente Alfonsín, los tienen como imágenes en la diapositiva. En el prólogo del Nunca Más, que si bien no estaba firmado, se sabe que fue escrito por Sábato, se retoma esta idea de lo fundamental de conocer el pasado para la reconstrucción democrática. En ese prólogo hay una idea que estaba bastante instalada en esa época, pero que luego generará conflicto, que es lo que se denominó la teoría de los dos demonios. Lo que establecía esa teoría era que durante la dictadura se produjo una guerra entre dos demonios, que eran los militares por un lado y la guerrilla por el otro, y que en medio de esa guerra quedó gente inocente involucrada. Por eso era necesario investigar el pasado. La polémica que genera esta teoría tiene que ver con que no pone el foco en el terrorismo de Estado, en el hecho de que los militares hayan utilizado los recursos del Estado para exterminar a la guerrilla, y en el hecho de que los militares hayan ejercido una violencia que no estaba contemplada por la ley, sino que pone el foco en que el único problema fue que dentro de los secuestrados e incluso dentro de los desaparecidos había personas que no formaban parte de ninguna organización armada. La polémica que generó este prólogo hizo que muchos integrantes de la CONADEP salieran a desligarse de sus palabras. Gracias a la investigación de la CONADEP pudieron comenzar los juicios a las juntas, y junto con el comienzo de los juicios se presentó el problema de cómo juzgar a los militares sin poner en peligro la estabilidad democrática. Debemos tener en cuenta que si bien los militares no tenían el mismo poder que hacía unos años, el peligro de alzamientos militares estaba presente, estaba latente todavía. Esos alzamientos militares, aunque no llegaran a convertirse en golpes de Estado, podían llegar a ser factores de desestabilización para el gobierno democrático. Entonces, ante ese peligro, Alfonsín mostró una actitud bastante ambigua. Primero, como decíamos, tiene esa postura más confrontativa, comenzando rápidamente con las investigaciones, con la derogación de la ley de autoamnistía, creando la CONADEP, comenzando con los juicios, pero luego va a tomar una postura más conciliadora. Ante el peligro de alzamientos militares, Alfonsín concede a esos militares algunos reclamos que estaban llevando a cabo. Las muestras de esta actitud conciliadora son el traspaso de las causas de la justicia civil a la justicia militar, es decir, que muchos de los militares serían juzgados por los propios militares, y otras muestras son las leyes de punto final y de obediencia debida. La ley de punto final se sancionó en diciembre de 1986 y establecía un límite temporal de menos de 2 meses para llevar a cabo las denuncias por los crímenes de lesa humanidad. Es decir, se imponía un límite de tiempo para poder hacer las denuncias. También ese límite corría para que se llevaran a cabo las citaciones a los oficiales involucrados en las violaciones de los derechos humanos. Esta ley provocó una fuerte reacción opositora, principalmente de los organismos de derechos humanos, pero también de los partidos políticos y de la sociedad civil. Sin embargo, si bien el objetivo de la ley era hacer menguar la cantidad de denuncias contra los militares, termina teniendo en cierto punto un efecto contrario al esperado, porque al imponer un límite de tiempo para llevar a cabo las denuncias, muchas personas que aún sentían miedo para llevarlas a cabo, para denunciar, o que no estaban seguros de denunciar, sienten la presión de tener que hacerlo, con lo cual durante esos menos de 2 meses que imponía el límite, las denuncias crecieron exponencialmente. En 1987 se sanciona la Ley de Obediencia Debida. La Ley de Obediencia Debida establecía distintos grados de culpabilidad, es decir, que no tenían un mismo grado de culpa quienes daban las órdenes como los comandantes en jefe que quienes las cumplían como los oficiales subordinados. Esta ley permitió que se exculparan muchos de esos oficiales subordinados. La sanción de la ley fue la respuesta que dio el gobierno de Alfonsín al levantamiento de la Semana Santa de 1987. En abril de 1987, un grupo de oficiales denominados los Carapintadas, encabezados por Aldo Rico,
se sublevaron en Campo de Mayo exigiendo que se reivindique al ejército que, según ellos, estaba siendo injustamente condenado. Partidos políticos y también ciudadanos autoconvocados repudiaron este alzamiento militar mediante manifestaciones en Plaza de Mayo y también manifestaciones en Campo de Mayo, pero de todas formas Alfonsín se dirigió a Campo de Mayo a negociar con los Carapintadas. Lo que negocia justamente es la sanción de la Ley de Obediencia Debida. La sanción de esta ley, entonces, funciona como una muestra de debilidad bastante fuerte por parte de Alfonsín, ya que en ese momento contó con el apoyo de toda la sociedad y de todos los partidos políticos, hasta los opositores, para hacer frente a ese alzamiento, pero de todas formas negocia con los militares y les concede lo que están pidiendo. Este hecho, sumado a los conflictos económicos, generaron que ese clima de participación y entusiasmo que mencionábamos que había al comienzo del período, termina declinando. Otro sector con el que se enfrenta Alfonsín es el sindicalismo. Como mencionamos al comienzo, Alfonsín desde la campaña electoral denuncia una alianza entre los militares y los sindicales, alegando que el candidato del Partido Justicialista había apoyado la ley de autoamnistía, con lo cual, si planteaba que era importantísimo conocer el pasado para poder construir una nueva democracia, impedir que se enjuicie a los militares funcionaría como un obstáculo para esa reconstrucción democrática. Por otro lado, un ministro de Trabajo de Alfonsín, uno de los 6 que hubo durante la presidencia de Alfonsín, intentó sancionar un proyecto de ley de normalización institucional de los sindicatos, el proyecto de ley Mucci. Lo que buscaba este proyecto de ley era atacar el aspecto corporativo y poco democrático de las estructuras sindicales, es decir, que los dirigentes sindicales no se establecieran indefinidamente en el poder. Buscaba quitar la hegemonía absoluta de la burocracia sindical. Para eso, lo que se buscaba mediante el proyecto de ley era instaurar el voto secreto, directo y obligatorio de los afiliados. Ya vimos la importancia de que el voto sea secreto y obligatorio a nivel nacional, podemos pensar lo mismo con respecto a los sindicatos. También se buscaba eliminar la reelección y hacer que el Estado funcione como fiscal en los comicios gremiales. Este proyecto, que buscaba dotar de representación a las minorías gremiales y quitar el poder hegemónico y absoluto a la burocracia sindical, obviamente tiene la oposición de la CGT. La CGT, durante la presidencia de Alfonsín, lleva a cabo 13 paros generales. Esos paros generales se llevan a cabo como un modo de desestabilización, o sea, son una muestra de ese enfrentamiento entre el sindicalismo y Alfonsín, pero también se pueden llevar a cabo por el descontento social que había por la crisis económica. Entonces, los 13 paros generales que se llevan a cabo durante la presidencia de Alfonsín son una muestra del conflicto gremial, del conflicto entre el presidente y los sindicatos, pero también son una muestra de la crisis económica que evidentemente no se estaba pudiendo solucionar. Desde el punto de vista económico, Alfonsín hereda 2 grandes problemas de la dictadura. Por empezar, la inflación. La inflación es el resultado de una política de Martínez de Hoz que intentaba establecer un tipo de cambio prefijado con el dólar. Es la política que se suele denominar con el nombre de la tablita cambiaria. Y por otro lado, el crecimiento de la deuda externa, que como vimos la clase pasada, crece a partir de la medida que toma Cavallo como presidente del Banco Central de estatizar la deuda de las empresas privadas. Para resolver estos problemas económicos se llevaron a cabo 2 planes. Primero, el Plan Austral, que se proponía la estabilización de la moneda, la estabilización de la economía. Dentro del Plan Austral había medidas antiinflacionarias y la más importante era el reemplazo del peso por otro tipo de moneda que era el austral. También, como medidas que formaron parte del Plan Austral, se congelaron sueldos, se aumentaron impuestos, se redujo drásticamente el gasto del Estado y el gobierno se comprometió a no emitir más moneda. Todas estas medidas se realizaron siguiendo las recetas del FMI y del Club de París. El Plan Austral comenzó generando cierta confianza en la población,
comenzó teniendo un relativo éxito, ya que el reemplazo del peso por el austral hizo que la moneda deje de devaluarse y en cierta forma frenó la inflación, aunque sea por unos meses, pero luego, llegando a 1987, la inflación nuevamente vuelve a ser un problema, se empieza a devaluar el austral y entonces nuevamente esto va a generar un descontento social en la población. Por eso decíamos que 1987 va a ser un año en el cual declina la democracia participativa. Por un lado, por la cuestión política y las muestras de debilidad de Alfonsín ante los problemas militares, pero por otro lado también por la visibilidad que tienen los problemas económicos y los problemas que tiene el gobierno de Alfonsín para resolver esos problemas económicos. Hacia 1988 se pone en marcha el segundo plan, que es el Plan Primavera, con medidas bastante similares a las del Plan Austral, pero con la diferencia de que comienzan a proponerse los proyectos de privatización de empresas públicas. Esto es algo que es muy propio de la presidencia de Menem. Vamos a ver que durante la década del 90 efectivamente se llevan a cabo estas privatizaciones, pero ya se empiezan a plantear en 1988 durante la presidencia de Alfonsín. Ninguno de estos dos planes logró frenar la inflación, que era uno de los problemas más grandes durante la presidencia de Alfonsín, y en 1989 finalmente se desencadena un proceso hiperinflacionario. La hiperinflación va a dar como resultado el estallido del conflicto social y las movilizaciones en las calles desembocan en saqueos a los supermercados. Esta conflictividad social, sumado a la crisis económica, hace que Alfonsín tenga que renunciar antes de terminar su mandato. Si bien se habían llevado a cabo las elecciones en 1989 y esas elecciones las gana Menem, el traspaso presidencial, el traspaso de mandato presidencial se realiza antes de lo establecido. Y el 8 de julio de 1989, Alfonsín entrega el poder a Menem. Menem gobierna durante 2 mandatos consecutivos y eso es posible porque durante su primera presidencia lleva a cabo una reforma constitucional. Nosotros habíamos visto en las primeras clases que casi todos los presidentes del siglo XX en Argentina gobernaban durante periodos de 6 años y no era posible la reelección, o sea, no se podía gobernar durante 2 mandatos consecutivos. El único presidente que sí había gobernado durante 2 mandatos consecutivos había sido Perón, que tiene la posibilidad de ser reelecto porque lleva a cabo una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional se deroga durante el gobierno de Aramburu con el comienzo de la proscripción. Entonces, hasta 1994 no había posibilidad de reelección de 2 mandatos consecutivos. A fines de 1993 se llevó a cabo la reforma constitucional que se conoce con el nombre de Pacto de Olivos porque es una reforma acordada por los 2 partidos políticos más importantes de ese momento, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. El Pacto de Olivos establecía, entre otras cosas, la posibilidad de reelección de 2 mandatos consecutivos y por eso se acortó el periodo presidencial de 6 años a 4 años. Entonces, Menem gobierna durante un primer periodo presidencial de 6 años y otro periodo presidencial de 4 años. Si analizamos los problemas con los cuales asume Menem la presidencia, podemos reforzar esta idea de la debilidad del gobierno de Alfonsín para resolver los conflictos sociales y para resolver los conflictos económicos. Menem asume con problemáticas como la cuestión militar y la hiperinflación, es decir, 2 problemáticas muy parecidas a las que tiene Alfonsín también cuando asume como presidente. Algo que va a caracterizar a la presidencia de Menem, y por eso decía que es importante tener en cuenta el contexto internacional en el cual se produce esta presidencia, es que va a cambiar el discurso que tiene durante la campaña. Durante la campaña Menem va a tener un discurso de corte populista, un discurso que habla de la revolución productiva, del salariazo, es decir, de los aumentos de salario, y en cambio, cuando asume como presidente, va a tener una actitud muy distinta a lo que promete en campaña, y en vez de revolución productiva, va a tomar medidas que terminan destruyendo a la industria nacional, y en vez de salariazo, va a tomar estas medidas que además de destruir a la industria nacional, generan mucho desempleo en la población.
Menem asume como candidato del Partido Justicialista, es decir, es el candidato del peronismo, pero durante su gobierno va a tomar medidas muy distintas a lo que era el peronismo tradicionalmente. Nosotros vimos que tanto durante las dos primeras presidencias de Perón como en el retorno del peronismo durante el 73, lo que van a proponer los presidentes peronistas es más que nada el intervencionismo estatal, es decir, el crecimiento del Estado, un Estado fuerte que intervenga en lo social, que intervenga en lo político y que intervenga en lo económico. Menem, siendo candidato del Partido Justicialista, va a tomar medidas que en vez de promover el intervencionismo estatal, van a promover el achicamiento del Estado. Durante los 90, el Estado argentino se achica, se pone fin al proteccionismo económico, se desregulan los mercados y ese achicamiento del Estado se va a llevar a cabo mediante 4 estrategias principalmente. Las privatizaciones de las empresas públicas es la primera, es decir, se considera que las empresas públicas le generan déficit al Estado y por eso deben pasar a manos privadas. Otro soporte es la desregularización, se desregula el mercado cambiario, se desregula el trabajo, se eliminan los precios máximos, se desregulan los precios. Otro soporte es la reforma administrativa, es decir, no solo se achica la influencia del Estado en la economía o la influencia del Estado en lo social, sino que también se reduce la burocracia del Estado, se reduce el personal público. Y por último, el último soporte de achicamiento del Estado es la descentralización de los servicios. Hay servicios como la salud o la educación que dejan de depender del Estado nacional y pasan a depender a los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales. Mencionábamos estos dos grandes problemas que tiene Menem cuando asume como presidente, que son por un lado la cuestión militar y por el otro lado la hiperinflación, y las medidas que va a tomar para solucionarlos son medidas que buscan soluciones en el corto plazo. Para resolver la cuestión militar, Menem va a sancionar los indultos. Los indultos permiten que se cierre el ciclo de sublevaciones militares, es decir, que el peligro de alzamiento militar en cierta forma se termine, pero también hace que se clausure la posibilidad de seguir con los juicios y mantener firmes las sentencias. Es decir, se termina en cierta forma el peligro de alzamiento militar, pero porque a través de los indultos Menem le concede a los militares lo que los militares venían pidiendo durante la presidencia de Alfonsín, que es que se clausure la posibilidad de seguir con los juicios y mantener firmes las sentencias. Los argumentos mediante los cuales el indulto tiene cierto consenso a nivel social es que Menem lo plantea como un recurso ineludible para la transición política. Mencionábamos que ese peligro de alzamiento militar lo podíamos pensar como un obstáculo para la reconstrucción democrática, entonces lo que va a hacer Menem es sancionar los indultos con el argumento de que es un recurso necesario para poder llevar a cabo esa reconstrucción democrática sin el peligro de alzamientos militares. Por otro lado, el otro gran problema que tiene Menem cuando asume como presidente es la hiperinflación que hace que Alfonsín deba renunciar antes de hacer el traspaso de mandato. La hiperinflación también se va a solucionar con medidas pensadas para el corto plazo. En 1991 se sanciona la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad la sanciona Cavallo como ministro de Economía y lo que buscaba era restaurar la confianza en la moneda, que por la hiperinflación se había perdido por completo. Lo que establece la ley de convertibilidad es que, por ley, el peso argentino vale lo mismo que el dólar. Entonces, en el corto plazo redujo la inflación y restauró cierta estabilidad económica. En ese sentido, contribuyó al proceso de consolidación democrática porque durante los primeros meses o los primeros años la ley de convertibilidad tiene bastante aceptación a nivel social, pero en el largo plazo comienza a mostrar sus límites. Los límites que tiene la ley de convertibilidad es que, al ser más barato importar productos de industria extranjera, sobre todo de industria asiática durante esos años, entonces la industria nacional pierde competitividad. Por otro lado, no solo era más barato importar, sino que producir en el país salía más caro, con lo cual la ley de convertibilidad termina generando
que muchas industrias cierren. O sea que es el punto cúlmine, podríamos decir, de ese proceso de desindustrialización que había comenzado en la década del 70. Por otro lado, la ley de convertibilidad se sostiene a través de el gasto público, con lo cual es una ley que genera también mucho déficit fiscal. Y para poder financiar ese desequilibrio entre el peso y el dólar, que por ley se había establecido que valían lo mismo, lo que va a hacer el gobierno es tomar deuda. Con lo cual, en el corto plazo, la ley de convertibilidad tiene cierta aceptación porque de cierta forma permite estabilizar la economía o solucionar inmediatamente ese problema de hiperinflación que Menem heredó de Alfonsín. Sin embargo, en el largo plazo, lo que va a generar esta ley de convertibilidad es la destrucción de la industria nacional, el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda externa y a nivel social el crecimiento del desempleo. La clase que viene veremos con el texto de Svampa cuáles son las consecuencias sociales de estas medidas económicas que toma Menem. Vamos a ver cómo durante los 90 en Argentina crecen mucho las asimetrías sociales, cómo la sociedad se polariza cada vez más y cómo el desempleo se vuelve una parte estructural de la sociedad.